De la política. A pocos días de las elecciones internas de Revolución Democrática existe tensión y polémica tras varias declaraciones cruzadas. Señalar que por la presidencia de Renovación Nacional, de RD en este caso, Revolución Democrática, Javiera Parada, que está junto a nosotros, pero también la diputada Catalina Pérez. Esto en medio de la tensión que hoy existe entre el Frente Amplio y la democracia cristiana. Para conversar estos temas nos acompaña justamente una de las candidatas, Javiera Parada. Muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, bastante tenso está la carrera por la titularidad o el liderazgo ahí en Revolución Democrática, también en todo este entuerto que se genera con la ex nueva mayoría. Pero vamos primero con las declaraciones cruzadas, porque han sido cruzadas pero bastante duras hacia tu persona. En ese sentido, se ha hablado de alguna manera de que el Revolución Democrática perdería fuerza, que dejaría de ser un interlocutor principalmente porque se ve a Javiera Parada como una eventual negociadora con la ex nueva mayoría. ¿Cómo se contesta esto? A ver, yo quiero decir que una elección en un partido político es para nosotros de mi lista Unidas para Crear un muy buen momento, porque es un momento en que uno evalúa lo que se ha hecho y vemos cuáles son las distintas propuestas de futuro, en este caso los próximos 2 años. Y se discuten proyectos políticos. Nosotros tenemos un diagnóstico sobre lo que se ha hecho en el último tiempo y tenemos unas estrategias y propuestas para los próximos años. La mayoría están contenidas en este programa participativo que lanzamos el día miércoles de la semana pasada, y creemos que la elección se debe tratar de discutir de las ideas y proyectos que en Revolución Democrática sobran. Creemos que es importante que la confianza, la fraternidad y la discusión política de calidad se mantenga, y vamos a seguir empujando que la discusión hasta el día de mañana, que se cierran las campañas, se trate de ideas y de proyectos y no de ataques personales, porque creemos que nos sirven a la elección. De hecho, has mencionado que ha habido un ataque a la integridad política, en este caso de una de las candidaturas. Es bastante fuerte en ese sentido cuando hablamos de una elección donde, por ejemplo, muchos desde afuera piensan que Revolución Democrática está dividido en 2 sectores, aquellos que quieren cambios y aquellos que piensan que no son necesarios los cambios. Bueno, sí, yo quiero insistir en que nosotros en nuestra lista estamos de verdad muy contentos porque está pasando una cosa en Revolución Democrática que no había pasado nunca en algún otro partido político, que es que las 3 candidatas que vamos a la presidencia, la diputada Catalina Pérez, nuestra compañera Alejandra Millán y yo, somos mujeres. Eso es totalmente inédito en la política chilena y creemos que es algo de lo que nos deberíamos felicitar. Lo otro que ocurrió en esta elección es que, y en eso creemos que nuestra lista y el trabajo que ha concitado, todos los voluntarios que se han puesto a disposición de la campaña a lo largo de todo Chile, ha llevado la elección de Revolución Democrática más allá de los márgenes de Revolución Democrática. Hoy día creo que está todo el Frente Amplio mirando qué pasa en nuestro partido, pero además el resto de la política chilena. Y eso es muy bueno. Nosotros en Unidas para Crear hemos dicho que Revolución Democrática tiene un lugar importante en los próximos años en la política chilena, en la izquierda democrática chilena, y creemos que esta elección confirma eso. Somos gente apasionada, nos apasiona lo que hacemos, creemos que la política es muy importante. Pero y por de eso esa pasión se pone en duda tu eventual conducción y principalmente por el punto con el cual comenzaba la conversación, con los vínculos que has tenido con la ex nueva mayoría. Estuviste dentro de un cargo con la presidenta Michelle Bachelet en la segunda administración, y eso de alguna manera desde referentes importantes como el senador Latorre, también el diputado Giorgio Jackson de Revolución Democrática, dicen aquí se perdería fuerza. Sí, el senador Latorre creo que el mismo día sábado pidió disculpas, me pidió disculpas por Twitter, y nosotros como somos compañeros de partido, yo creo que cuando uno se equivoca está bien pedir disculpas y está bien aceptarlas, así que está todo bien. No, sí, Giorgio Jackson. Pero esta acusación a la que tú haces referencia, la verdad es que es una acusación que no tiene mucho sentido, porque efectivamente yo soy una mujer que tengo 44 años, por razones lamentables y trágicas he tenido que estar en la política desde que tengo 11 años. Mi vida de militante comenzó a los 13 años y he estado desde esa época en que en Chile nos jugábamos la vida, involucrada en movimientos políticos, sociales, para defender la democracia, para profundizar la democracia, como fue el movimiento Marca tu Voto el año 2013, apoyando y siendo parte de movimientos feministas. Cuando viví en Barcelona trabajé
muy cercana al movimiento, a la ONG SOS Racismo. Por lo tanto, evidentemente, yo tengo una vida política que es anterior a que naciera Revolución Democrática el año 2012. Quiero decir, no empecé a hacer política el año 2012 y anterior a que naciera el Frente Amplio. Por lo tanto, sí, tengo vinculación igual que mucha gente en Revolución Democrática. Como mucha gente del Frente Amplio también. Por supuesto, hemos tenido un pasado político del cual nos sentimos profundamente orgullosos. Yo fui una militante en contra de la dictadura, he sido una militante feminista, he sido una militante por la Asamblea Constituyente y lo voy a seguir siendo. Y eso yo creo que habla bien de las personas que estamos en el proyecto Unidas para Crear y también del resto de militantes, porque te quiero decir que la vida política de los militantes y las militantes no está anterior a Revolución Democrática, no es solo un patrimonio nuestro, sino que, por ejemplo, la lista de continuidad del tercerismo que encabeza mi compañera Catalina Pérez lleva como cabeza de lista al Consejo Político a Cristian Sánchez, que trabajó los 4 años en el Mineduc durante el gobierno de la presidenta Bachelet. O sea, no es que haya gente en una lista que nunca hizo nada ante Revolución Democrática y que en otra sí. Está repartido eso, como tú bien decías, en el Frente Amplio y en toda Revolución Democrática. Javiera, en este punto es importante también ver cuál es el proyecto que tienen como lista. Y aquí, obviamente, tú hablabas de la continuidad que representa la diputada Catalina Pérez, que es apoyada por Giorgio Jackson. Insisto, es un referente finalmente de Revolución Democrática. Y en ese punto hago la siguiente pregunta. ¿Qué hay que cambiar en Revolución Democrática? ¿Por qué no a la continuidad? Sí, bueno, nosotros, esta lista Unidas para Crear se conforma después de varios meses de conversaciones de militantes a lo largo de todo Chile que estábamos preocupados por lo que estaba haciendo Revolución Democrática en comparación a las promesas que le habíamos hecho al pueblo de Chile cuando primero armamos el movimiento y luego nos convertimos en partido. Creemos que han habido problemas en la conducción y que han habido problemas administrativos, de transparencia, de crecimiento. Hoy día hay 43.000 personas que están habilitadas para votar el día 25 y 26 de enero, el viernes y sábado, de las cuales hay 35.000 que no sabemos quiénes son. Firmaron, confiaron en nosotros, pero no sabemos qué quieren hacer, cómo quieren participar. Quizás quieren acercarse, pero no para ir a reuniones todas las semanas, qué sé yo. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Aparte de eso, creemos que han habido problemas de conducción política. ¿Cuáles? Varios. O sea, hoy día hay en varias regiones de Chile, personas que son parte de las directivas regionales que han renunciado a sus cargos. De la misma directiva nacional hubieron varias renuncias y hoy día de la directiva original quedan 2 personas. Han habido conflictos que se podrían haber evitado antes, como el conflicto que hubo en la FECH y que llevó a que nuestro socio estratégico, histórico, que es el movimiento autonomista, congelara sus relaciones políticas con nosotros, que eso se podría haber evitado, consideramos nosotros, con más atención de parte de la directiva y más acompañamiento. Y por lo tanto nosotros creemos que el momento político que está viviendo Revolución Democrática, que está viviendo el Frente Amplio y que está viviendo Chile y el mundo con la asunción del fascismo, del autoritarismo, que ha ganado ya elecciones en Brasil, que ha ganado la elección en Estados Unidos, en Europa, y que vemos aquí en Chile el resurgimiento del pinochetismo y de propuestas políticas que niegan derechos a ciertos seres humanos, ese momento nosotros creemos que se requiere una directiva, primero con experiencia, que es algo que nosotros en nuestra lista tenemos por nuestras distintas trayectorias, pero además con tiempo completo para poder dedicarse a dirigir el partido no desde Santiago, no desde el Congreso, sino desde todo Chile. ¿Crees tú que Revolución Democrática se convirtió en un partido tradicional? No, para nada, pero creo que sí hoy día es un partido que está parlamentarizado, que todos nuestros dirigentes potentes están en el Congreso y nosotros cuando nacimos como movimiento y como partido político, de alguna manera vinimos a intentar solucionar esta fractura que hay entre la sociedad, el mundo social y la política. Y eso no se hace solamente y simplemente desde el Parlamento. Nosotros... Pero con la importancia que tiene que un partido político pueda expresar sus ideas y participar en la elaboración de normas justamente en el Congreso. Por supuesto, o sea, nosotros somos los que estamos en Unidas para Crear quienes impulsamos que nosotros pasáramos de movimiento a partido político, porque nos parece importantísimo tener presencia en las instituciones. De hecho, nosotros estamos planteando en nuestro programa que nosotros aspiramos a ser gobierno
en el año 2022. Pero no puede ser simplemente el Parlamento. Nosotros necesitamos fortalecer la presencia de Revolución Democrática y el Frente Amplio en los distintos movimientos sociales, organizaciones sociales, en los barrios, en las comunas, en las regiones, en las federaciones, en los sindicatos. Y eso, además, debe tener una contraparte institucional desde el partido fuerte que le pueda hacer contrapeso a nuestros parlamentarios, porque los parlamentarios necesitan saber para qué están ahí. Y hoy día todo el peso político, comunicacional está en ello. Entonces, por eso que nosotros hemos planteado la necesidad de una directiva todoterreno que no esté alojada en el Parlamento. Nosotros no creemos que desde el Parlamento, desde Valparaíso, desde Santiago se puede dirigir el partido, insisto. Y lo otro que nos diferencia fuertemente de las otras listas es el sentido de urgencia que nosotros vemos en este momento. A nosotros nos preocupa mucho ver cómo el pinochetismo ha aparecido, cómo hemos tratado a los migrantes el último año, cómo el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche sigue avanzando, y pensamos que la única manera de parar esta subida del autoritarismo, el fascismo y la ultraderecha es que nosotros tengamos una propuesta alternativa a este modelo y que la gente sepa que nosotros somos mejores para gobernar, para administrar y para plantear cuál es este otro modelo alternativo de vida, ¿no? Y para eso nosotros creemos que es imprescindible que el Frente Amplio y Revolución Democrática ganen la mayor cantidad de municipios en las elecciones del 2020. Eso en el mediano plazo, evidentemente, pero en el corto, en las definiciones también que están siendo importantes, con la importancia también que tiene la representación de RD y el Frente Amplio en el Parlamento. Te hago la pregunta, Javiera Parada, presidenta de Revolución Democrática, si gana las elecciones, ¿iría con la idea de abandonar este acuerdo administrativo con la ex nueva mayoría, con los partidos de oposición? A ver, yo creo que nuestros parlamentarios lo han explicado bastante bien. El acuerdo administrativo de oposición se había hecho efectivamente entendiendo que los partidos que componían ese acuerdo son partidos de oposición. La Democracia Cristiana durante todo el año 2018 ha estado jugando a dos bandas y ha ido muchas veces a hablar antes con el gobierno que con el resto de la oposición. Aquí quien tiene que definirse es la Democracia Cristiana. ¿Son un partido de oposición o son un partido de gobierno? Cuando ellos tomen esa decisión, se podrán seguir las conversaciones según han explicado nuestros parlamentarios. Pero bajo tu óptica, la Democracia Cristiana tiene que votar en contra de todas las iniciativas del gobierno y siempre pasar por los partidos de oposición antes de, por ejemplo, una cita con algún ministro, alguna autoridad de gobierno. En mi opinión, por supuesto que la oposición se ha definido coordinarse, debe coordinarse primero con la oposición antes de ir a ver al gobierno. Y eso por un lado, pero las votaciones, finalmente. Es que depende de las votaciones, eso lo han explicado también nuestros diputados. Yo ayer estaba revisando una entrevista que dio la diputada Natalia Castillo la semana pasada en CNN. Aquí nadie va a bloquear buenos proyectos de ley. Aquí todas las personas que estamos en política nos interesa que este sea un mejor país para todas y todos los que vivimos acá. Y por supuesto se trata de elevar los niveles de la política y eso jamás ha sido el obstruccionismo. Pero uno tiene que saber dónde está. Y nosotros en Revolución Democrática siempre hemos tenido la más amplia vocación de diálogo y nos hemos sentado con todos quienes estén dispuestos a sentarse para mejorar las condiciones de nuestro país, para las personas que viven acá. Sí, perdón, pero hay proyectos donde hay órdenes de partido por parte de Revolución Democrática, a tu juicio, en temas emblemáticos que son ejes del gobierno de Sebastián Piñera, rápidamente, educación, tema de delincuencia, es que seguridad, Revolución Araucanía. Democrática no funciona como el Consomol, que va a haber una dirección que no va a haber sido discutida. En Revolución Democrática, y por eso nos llamamos así, las cosas se discuten. Y las opiniones que nosotros tenemos en educación son opiniones que se han trabajado durante años, que vienen del movimiento estudiantil, que se han trabajado en la Comisión de Educación durante años, que están en permanente discusión. Entonces, no es que el presidente, la presidenta va a dar una orden que no tiene que ver con el espíritu de lo que se está discutiendo. Insisto que nosotros lo que creemos es que, por supuesto, que hay que subir los niveles de la política y eso significa un diálogo con todas las fuerzas democráticas. Pero aquí el problema es que la Democracia Cristiana ha estado acudiendo en demasiadas ocasiones a hablar con el gobierno antes que con el resto de la oposición y viene de ahí y de la performance que ellos han tenido en el Congreso la decisión de nuestros parlamentarios que yo, mientras sea una militante, voy a respetar.
Desde el Frente Amplio se ha dicho, aquí no hay una mayoría de oposición. Hay dos oposiciones, de hecho, también lo decía quien fuera candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Finalmente, no hay una posibilidad de unir a este grupo de oposición, considerando que unidos tienen la mayoría en el Congreso, que justamente es uno de los factores que obliga al gobierno de Sebastián Piñera a repensar iniciativas o repensar también la idea de llegar a eliminar anteriores proyectos, anteriores iniciativas y tener que sentarse a conversar, que finalmente desde la ciudadanía, desde fuera de los partidos y movimientos políticos, es lo que justamente se espera, que haya una conversación entre blancos y negros, entre distintas partes, digamos, para llegar a un acuerdo común. Yo insisto que esa definición la tiene que tomar la democracia cristiana y no nosotros. Nosotros sabemos... ¿Y con la democracia cristiana en la oposición no se puede estar con el resto de los partidos? No, yo quiero decir que han habido conversaciones y la oposición ha avanzado unida en ciertos temas. Y no somos nosotros los que estamos bloqueando esa conversación. Es la democracia cristiana hoy día que no ha decidido si quiere ser un partido de gobierno o un partido de oposición. Y ellos tendrán que tomar esa decisión. Y desde aquí les digo a los camaradas demócratas cristianos que lo que ha ocurrido en la Cámara no tiene nada que ver con las elecciones internas, como han dicho algunos diputados. Nosotros no nos tomamos la política con liviandad y por lo tanto nuestras elecciones internas son internas y lo que decía la bancada del Frente Amplio son decisiones de la bancada del Frente Amplio. Se ha hablado de la democracia cristiana que ellos se definen como partido de oposición. Claro, eso es lo público. A lo que apuntan ustedes como Frente Amplio es que en los hechos hay quizás una doble militancia, para que se entienda. En ese sentido, ¿qué se espera? ¿Qué gestos se espera de la democracia cristiana? Porque claramente las opiniones y las miradas desde el Frente Amplio y la DC están completamente fracturadas. Y ya lo dijo, de hecho, el día de ayer Foachain. Se hablaba de traición por parte del Frente Amplio. Yo llamaría a nuestros dirigentes políticos a bajar el tono y la grandilocuencia de las conversaciones porque no ayudan mucho a lo que tú precisamente planteas de la necesidad del diálogo. Lo digo por experiencia. Los diálogos suceden más bien cuando no le ponemos tanto adjetivo a las cosas e intentamos ver cuáles son los puntos en común. Yo creo que nosotros hemos planteado en distintos temas que o se han discutido durante el año pasado o se van a discutir en lo que queda de enero y a partir del próximo año, muy bien cuál es el domicilio y dónde está el Frente Amplio. En eso hemos tenido acuerdo en algunos momentos con el Partido Comunista, en algunos momentos con el Partido Socialista, en algunos momentos con el PPD y en algunos momentos incluso con la democracia cristiana. La democracia cristiana tendrá, insisto, que decidir si van a trabajar más con el gobierno o van a trabajar más con la oposición. La democracia cristiana, de hecho, en el gobierno pasado, también en varios temas que se discutieron, o no concurrió con los votos, o se demoró mucho en algunas ocasiones de concurrir con los votos. Por lo tanto, criticado por sus socios de partista en ese sentido. El Partido Comunista tuvo conflictos desde el comienzo. Por eso digo que esta entrevista y estas preguntas son más para la democracia cristiana que para nosotros. Nosotros hoy día estamos en un proceso electoral. Lo que está en disputa es si la fuerza del sector que gobernó Revolución Democrática los últimos 2 años, que es el tercerismo, que hoy día tiene a Rodrigo Checopar en la cabeza y que lleva a Catalina Pérez de presidenta, o nosotros, que somos una alianza muy amplia y que llevamos la lista Unidas para Crear, vamos a gobernar para solucionar la crisis en la que nos metió el tercerismo o va a seguir siendo la continuidad. Y justamente en ese punto y en este proceso que viven como Revolución Democrática, el tema del diálogo. ¿Faltó diálogo, por ejemplo, con el diputado Giorgio Jackson, que a través de los medios finalmente entrega estas críticas a la lista, a tu figura? Mira, yo creo que el diputado Giorgio Jackson es una de las figuras más importantes de la política chilena de los últimos tiempos. Yo ingresé a Revolución Democrática por Giorgio Jackson, fui parte bien importante de su campaña, en muchas de las reuniones que se hacían durante su campaña eran en mi casa. Y siento una profunda admiración por él. Eso no impide que hayan momentos como este en que estemos en distintas veredas. Y yo hago una invitación aquí a todos los militantes y a todas las militantes que las 24 horas, las 30 horas que nos quedan de campaña, mantengamos la campaña fraterna, que discutamos de ideas, discutamos de proyectos, discutamos cuáles son nuestras estrategias para las próximas elecciones municipales, discutamos cuál es el trabajo territorial que queremos hacer y no nos vayamos al plano personal porque no nos sirve, nos tenemos cariño y el día después de la elección vamos a seguir trabajando juntos como lo llevamos haciendo hace 6 años. Javiera Parada, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y
a quienes se inscribieron en Revolución Democrática el día 25 y 26 con el carnet de identidad en mano. Pueden votar en www.revoluciondemocratica.cl por Unidas para Crear. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a ir a otros temas. La alcaldesa de Viña